Buenas tardes. Primero que nada, Federico, gracias y el equipo, gracias por la invitación. Un poco lo que adelantaba Federico, la idea es hablar en concreto, yo les voy a contar un poco la experiencia del cooperativismo de vivienda en nuestro país. Primero voy a empezar con un video y después vamos a hablar, que es una presentación, y les voy a mostrar un poco en más profundidad. Pero me parece interesante esto que planteaba Federico, que lo hablamos el otro día en la reunión previa a esto también, de alguna forma, como revisar o interpelar qué es lo que viene sucediendo con la vivienda y con el hábitat en función también de la pandemia, ¿no? Si bien no es el eje central de la presentación que voy a hacer, me parece que la pandemia nos permitió o nos obligó a testear o a mover algunas cosas que dábamos como ciertas. Una la que comentaba recién, de relación a trabajar y el habitar y el vivir en una casa. Y creo que en eso es interesante como para tomarlo, como para revisar qué es lo que se ha venido produciendo en cuanto a hábitat y vivienda. Comienzo con el video. Esto que le voy a mostrar es un video del proyecto este que comentábamos, de miles de ciudades. No, obviamente, que es más fácil darlo en video y yo soy más bueno con los videos que presentando, así que seguramente va a ser más divertido esto. De todas formas, esto está colgado todo en YouTube, se puede ver después, porque van a ver que es como un poco son disparadores de debate, de reflexión, pero digo, es un masazo de información. Pero bueno, vamos primero con eso. La idea del video que yo les pedí para pasarlo, si bien no es quizás lo que se esperaba de mí, la presentación, pero me servía de un trabajo que ya tenemos hecho y me servía como para poner en línea de qué se trata cuando hablamos de cooperativismo y entender un poco cómo nivelar para gente capaz que no está tan informada o no sabe un poco de qué va esto, tener una idea rápida sobre el tema. El cooperativismo de vivienda y la ciudad. Obviamente un poco en función de la consigna del evento, la idea es como mirar el cooperativismo y su producción en relación a la ciudad, a lo urbano. Y básicamente lo que les voy a presentar tiene que ver con una investigación que realicé hace un tiempo sobre el rol urbano en las cooperativas de vivienda y de alguna forma de entender este derecho a la vivienda y la relación con el derecho a la ciudad que más adelante vamos a ver. Bueno, primeramente, el cooperativismo de vivienda en Uruguay, para contar el arranque de esto, que se decía en el video, surge en el 68 a partir de la ley de vivienda. Acá hay como las primeras etapas. Bueno, en el 67 en realidad se construyen las primeras 3 experiencias piloto. En el 68, en diciembre del 68, se aprueba la ley de vivienda, lo cual es el marco jurídico que hasta hoy día continúa vigente, sí con modificaciones, con autorizaciones, pero es importante entender de que es de alguna forma la ley madre que avala que exista un sistema como este en el Uruguay. Y sobre todo que es un gran diferencial a nivel regional y de otros países, como vamos a ver. En etapas, lo más destacado quizás es como entender que existió como un primer boom, de alguna forma, que algunos lo llaman así, o de primera expansión, del 69 al 75, cuando se terminaron las primeras grandes conjuntos, que en realidad, bueno, con la dictadura en el 73 se frenó todo lo que tenía que ver con lo colectivo, y en particular con lo cooperativo, pero se permitió terminar las obras que habían comenzado de los grandes conjuntos. Uno de ellos, que seguramente lo conocen, es el Complejo Boulevard. Y bueno, después lo que marco acá como negrita es en el 2008-2020 una segunda expansión a partir de un gran desarrollo de cooperativas, una maduración de lo institucional, se creó la agencia de vivienda, se hizo reglamentaciones, el reglamento de producto, en fin. Hay un montón de elementos que en este periodo 2008-2020 tuvieron como su gran segunda expansión. Acá marco algunas de las características que son las particulares de las cooperativas de vivienda en el Uruguay y que se diferencian de otras cooperativas en otros países. Algo de esto se decía en el video, pero bueno,
que es un caso singular, como les decía, a nivel regional, y es un referente a nivel internacional. Hay varias cooperativas, vamos a ver algunas de ellas, que son de otros países, de Europa incluso, y que toman como referencia lo que se genera, lo que se ha generado en nuestro país. ¿Por qué es singular? Bueno, como les contaba, por el marco jurídico que existe. De alguna forma también este marco jurídico promueve el financiamiento público, lo que lo hace un diferencial. Existe un mapa de actores que está maduro, que está consolidado, que tiene que ver, ahí nombro algunos, como pueden ser las propias cooperativas, obviamente, los IATs, que son los Institutos de Asistencia Técnica, la ANB, la Agencia Nacional de Vivienda, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, las federaciones, la de ayuda mutua, de cooperativas de ayuda mutua, cooperativas de ahorro previo, y hay algunos casos de estudios, de acompañamiento de estudios de la Universidad de la República. Otra de las cuestiones características de este sistema es tanto esto, que de alguna forma es una política pública que se ha transformado en una política de Estado, que ha logrado desde el 68, como les comentaba, hasta ahora, a pesar de las diferencias, de los vaivenes políticos, incluso la dictadura, ha logrado trascender. Y no hay tantas políticas que tengan que ver con la ciudad y con la vivienda que hayan tenido este desarrollo. Por otra parte, bueno, un diferencial es esto mismo también, de que es un movimiento, no solamente una política pública, sino también es un movimiento social. Hay un colectivo social que de alguna forma es músculo activo de esta política. Principalmente, como pongo ahí, desde las federaciones, como les comentaba, de FUCAN y FECOBI, y que de alguna manera, a diferencia también de otros países, nosotros no tenemos un movimiento de los sin techo, no hay un movimiento de ocupas. Entonces, este movimiento que tiene que ver con la vivienda, con las cooperativas, es de alguna manera el más relevante a nivel nacional que tenemos como movimiento social que esté como bandera la vivienda del hábito. Otra cuestión que marco como una característica singular del cooperativismo en Uruguay es la innovación social. Es un caso de innovación social. En esto estamos hablando de algo que no existe en otro lado de esa misma manera. Y que de alguna forma habilita esto que llamamos, que varios autores llaman de producción social del hábitat. Es decir, que la producción del hábitat no es exclusivamente, no cae solamente en manos del mercado, sino que permite que haya, en este caso, un colectivos sociales generando hábitat. Y por último, esto es, digamos, de alguna forma, su producto es el nuevo paisaje urbano, es decir, lo que ha generado el cooperativismo de vivienda en nuestras ciudades, la producción urbana, arquitectónica y social, que el otro día lo hablábamos en esa charla y planteábamos esto mismo, que de alguna forma se transforma en un patrimonio nacional, ¿no? O sea, uno cuando vienen, les va a pasar, les puede pasar, que vienen arquitectos o colegas que trabajan en hábitat o urbanistas de otra parte del mundo, y cuando vienen a nuestro país, una de las cualidades, digamos, de los diferenciales que tenemos, o sea, de los productos que hemos generado como cultura nacional, es justamente el cooperativismo, ¿no? Entonces, me parece que es interesante tomarlo de esa manera, de que muchas veces, para muchos de nosotros estamos como acostumbrados a que esto es algo como natural, pero en otras realidades es bien diferente. Los comienzos, simplemente como para entender en dónde estamos parados, hice como una pequeña traída del origen de esto, sobre todo lo que ha habilitado la Ley Nacional, esto LNB, la Ley Nacional de Vivienda del 68, que de alguna forma ese marco jurídico permite la organización cooperativa, o sea, reconoce el sistema cooperativo de la misma forma que la ley en el 68 pero habilitó que los privados construyan, por ejemplo, en parques usadas o tengan inversiones de gran porte. Dentro de esa ley también se habilitaba el cooperativismo. Eso es como les decía, es un diferencial que tenemos dentro de nuestra legislación. A su vez, esa organización cooperativa obviamente construye ciudadanía y ciudadanía de participación. Otra cosa interesante que tiene las cualidades, digamos, de esta ley es que reconoce el aporte de los usuarios.
usuarios pueden aportar para la construcción de sus viviendas, más allá de simplemente el pago de un préstamo. Y esto es clave también porque permitió desarrollar estas dos líneas, que son por un lado la ayuda mutua, o sea, la ayuda, el trabajo de la cooperativa, el aporte de la cooperativa en la propia obra, lo cual le hace obviamente bajar costos. Y por otro lado, el cooperativismo de ahorro previo, que en caso de tener un ahorro y poder pedir el préstamo, pero ya con un ahorro de ese 15% del total del ahorro. Otra cosa que es singular es la autogestión, la independencia de las cooperativas. Y esto que marco acá, el asesoramiento técnico. Esto también es clave y que tanto en Argentina, por ejemplo, y en Brasil no existe. Es una legislación que habilite y que reconozca la necesidad de hacer un asesoramiento técnico cuando se producen este tipo de producciones de vivienda, donde en nuestra legislación le pauta tanto derechos como obligaciones a los IATs, a los institutos de asistencia técnica, los cuales tienen que estar integrados, como dice ahí, por la dimensión de la arquitectura, de lo jurídico, de lo social y también de lo contable. Y a su vez en la propia ley pautan cuántos tienen que ser los honorarios. Esto es clave también porque digamos, no existe una especulación en cuanto a instituto con este sistema. Otra cosa que es singular y que es como bien interesante es el régimen de tenencia de usuarios. La ley habilitó que exista la propiedad colectiva. Lo mismo, en otros países esto no existe. Entonces, la necesidad, digamos, mejor dicho, la posibilidad que generó la ley es que hoy en día existan muchas viviendas que en realidad no son de propiedad privada individual, sino que son de propiedad colectiva. Y bueno, y por último puse lo que tiene que ver con el rol del movimiento, el rol digamos, del músculo social, como les decía, que también es reconocido como un interlocutor válido en varios de estos organismos, como estos actores, el mapa de actores, ¿no? O sea, por ejemplo, con la Intendencia, las federaciones tienen un espacio de intercambio para lo que tiene que ver con la cartera de tierras de la Intendencia y también otros espacios con el Ministerio. Eso es una línea de tiempo que en realidad es medio anecdótico, pero bueno, para mostrarles estas dos expansiones que les hablaba, la del 69, 75 y el 2008, 2020, pero en realidad la cuenta que tengo de viviendas en este momento era hasta el 2018, en lo cual se puede ver que hay un número importante de viviendas. Bueno, ¿qué es esto del nuevo paisaje urbano? Y que entramos en línea con lo que plantea la consigna del encuentro. Ustedes lo conocen, el Complejo Boulevard Artigas. Bien. Es una cooperativa de ahorro previo que se terminó la obra en el 75. Es un proyecto de Stretchman, Bascans y otro que no me acuerdo el nombre, pero que alguien se acuerda. Bueno, y que sale del IAT, es el Centro Cooperativista Uruguayo. Este proyecto es un proyecto lo mismo, cuando traemos o cuando vienen arquitectos, estudiantes de otros países, es, digamos, de las cosas que se muestran, ¿no? De las cosas, de las producciones bien hechas de originales que tiene nuestro país. Sobre todo entendiéndolo que cuando se construyó estaba como muy en línea con proyectos emblemáticos de esa época, ¿no? Otro de estos proyectos de gran porte de esa época es UCOBI, que está en 8 de octubre y Pan de Azúcar, y otros proyectos de menor densidad que están más periféricos. Es el complejo Mesa 1, que está en Camino Carrasco y Felipe Cardoso. Estos proyectos lo que tienen en común de aquella época es que, en esto que decía como el nuevo paisaje urbano, esa expresión del nuevo paisaje urbano en realidad lo tomo de unos documentos que hay de memorias previas a la construcción de estos proyectos, de los técnicos que estaban como pensando en esto, desde el CCU, y que planteaban que la construcción de esto iba a generar eso, ¿no? Un nuevo paisaje urbano porque iba a plantear nuevas formas de hábitat. Cuando lo encontré y cuando lo leí me pareció como bastante
no me sale la palabra, pero bueno, pero lo tenían como bastante claro, digamos, hacia dónde iba esto. Y estos conjuntos, de alguna forma eso, resolvían no solamente las viviendas, como pongo ahí, sino también servicios como locales comerciales, como escuelas, canchas de deporte. Los que conocen el complejo Boulevard, que es el más conocido de estos, sabrán que tiene como, nada, es un parque ahí adentro, y a su vez que todos estos servicios como los que llegaba el complejo de vivienda, también terminaron como atendiendo y sirviendo al entramado urbano donde se implantaron, ¿no? Al barrio, o sea, tanto las canchas de deporte, la cancha de fútbol, como las bibliotecas, los gimnasios, son espacios, o los comercios son espacios que habilitaron algo al barrio. Y bueno, lo interesante de esto es entender que justamente, por eso pongo la foto esta tan explícita, de que quien trabaja, o sea, quienes son parte de esto, son las propias personas que lo van a habitar. Más allá del romanticismo, de que la gente pueda tomar partido y ser parte de su construcción de su vivienda, me parece que es importante entender de que también hay una construcción de la ciudad que va haciendo cada persona más allá de la propia vivienda, ¿no? Y el propio conjunto. Acá les estoy mostrando algunas de las viviendas que a su vez, bueno, como yo les comentaba, del 2008 en adelante, esto tuvo, digamos, de alguna forma como bastante más maduración de lo que venía siendo antes, y apareció, por ejemplo, el reglamento de producto, que unificaba criterios en cuanto a la vivienda. Digo, para tocar estas tres dimensiones que comentaba Federico, estos modos de habitar. Una es la propia vivienda. La propia vivienda en realidad reproduce las formas de vivienda unifamiliar que existen en la ciudad, tanto en el mercado como en la producción social. Viviendas con dormitorios, con estar, cocina, comedor, tienen que tener, o sea, ese reglamento de producto, para que tengan una idea, terminó cuantificando cuántos enchufes tiene que haber en un dormitorio, por ejemplo, ¿no? Obviamente, cuál es la medida mínima, bla, 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 pero bueno, también terminó de alguna forma generando un piso de calidad a esas viviendas. En este caso son unas viviendas que se hizo desde el CCU para una cooperativa que se llama Copiofrit en Tacuarembó, donde se generaban unos espacios de crecimiento. ¿Por qué? Porque por esto mismo, porque esas viviendas de alguna forma reproducían lo que las familias de esa cooperativa iban a precisar cuando se conformaba, cuando empezaba la obra, pero muchas de esas viviendas de 2 dormitorios, luego a una familia, a una pareja con un hijo, si tenían otro hijo o tenían 2 hijos más, ya les quedaba, ya no les servía. Entonces, esa tipología que hicimos en su momento, que se hizo, lo que permitía era como espacios de crecimiento, espacios de, bueno, una ampliación de un próximo dormitorio o una ampliación de un espacio nuevo que pudiera ser como área de relación. Otros ejemplos interesantes ya tienen que ver también con la dimensión de la propia ciudad. Son estos dos casos. Acá es la cooperativa Puerto Fabini, que es del Instituto ECO, y la cooperativa Malecón Maguá de CAESU, que está. Puerto Fabini está en la Rambla Portuaria, donde comienza la Ciudad Vieja, y la otra está en la Rambla, frente al dique Maguá. Lo que es interesante, y más allá del objeto, del producto arquitectónico, en este caso me parece que está bueno ver el acceso, que estas cooperativas hayan tenido acceso a esos terrenos, que son terrenos muy valorados, digamos. O sea, están en las dos ramblas, ¿no? Obviamente la portuaria no tiene las mismas características que la rambla sur, pero digo, están en situaciones urbanas privilegiadas. Y en estos dos casos han llegado han llegado a construir cooperativas en esos terrenos mediante la herramienta de la cartera de tierras de la Intendencia. A lo que voy con esto es que también existe en este caso tiene que existir una política urbana que acompañe esas políticas de vivienda, porque si no, estas cooperativas de alguna forma terminan reproduciendo formas que se han dado en años anteriores, donde generalmente se desarrollaron en la periferia.
que ahora más adelante vamos a ver. Pero bueno, lo interesante de este proceso, como les contaba, es que, bueno, que de alguna manera hay todo un camino andado por las cooperativas que tiene que ver con esto, ¿no? Con reuniones, con aprender. Estamos hablando de personas, en el caso de las cooperativas de ayuda mutua, personas que, como nosotros, que de repente tienen que estar en la obra, ¿no? Tanto como peones, o sea, ayudando en la etapa de obra, como también manejando una comisión de compra o una comisión directiva, estando manejando una empresa constructora que va a construir un conjunto de 50 viviendas, manejando mucha plata, manejando empleados, es contratados. Digo, es una tarea bastante compleja, y lo cual por eso les contaba de que cuando uno mira el producto urbano arquitectónico, en realidad tiene que ver también el cómo, ¿no? ¿Cuál es la forma de producción de esto? Y lo que puede generar esto, o el poder que tiene en este caso, en la construcción de ciudadanía y de colectivo, de quién habita la ciudad. Son simplemente unas fotos como para mostrar por eso mismo, como el desglose de esos proyectos que veíamos, para llegar a esto que de alguna forma les adelantaba, que tiene que ver con el consumo del suelo, y ya entramos a la dimensión, digamos, ya no de la vivienda, sino como del emplazamiento de los conjuntos, y de cuál es el consumo del suelo urbano que es finito, que tenemos. Algo que decía Federico, y nuestra ciudad, Montevideo, pero también otras ciudades del interior, son ciudades que siguen expandiéndose. En el caso de Montevideo, más claramente, no ha existido digamos, un crecimiento demográfico de mayor población, porque las olas de inmigrantes no son tan significativas como para que la ciudad siga creciendo lo que sigue creciendo. Pero la ciudad, desde el censo, me acuerdo del 60 y... Bueno, unos datos que habían del 67 por ahí, ya contaba con aproximadamente 1.400.000 habitantes, y hoy en día supuestamente somos 1.600.000. Pero la ciudad sigue expandiéndose. Bueno, el cooperativismo tuvo y ha tenido que ver, como todo emprendimiento, forma de producción de vivienda, en esta expansión, pero también me parece interesante resaltar, digamos, que las ciudades crecen de estas tres formas, podríamos sintetizar, que tienen que ver con la consolidación, con la densificación o con la expansión. Y muchas veces las cooperativas han sido parte de estas dos primeras, que a mí me gusta más, ¿no? Que tienen que ver con consolidar espacios donde la ciudad tiene posibilidades y tiene servicios para dar, y a su vez como densificar espacios que quizás no están optimizados en su uso. Este es el caso de un terreno, esto que se ve acá, son las fotos, ¿no?, del 2000, 2018, para mostrar un poco el volumen de producción que se ha dado en estos años. Es el terreno que está enfrente, se ubican, esto es el Millán, María Ortigochea, enfrente a la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Antiguamente era un terreno que pertenecía a la facultad, a la universidad, y bueno, luego de un proceso largo, estos terrenos fueron dados a cooperativas. ¿Qué pasa? Hoy en día uno va ahí y cambió notoriamente, o sea, era un espacio que quedaba en un entre, la trama se cortaba porque salía un verde del terreno de agronomía, y de alguna manera se cosió, digamos, las dos tramas que vienen, la de arriba y la de abajo. Entendiendo en este sentido de la consolidación, ¿no? Consolidar un trozo de ciudad que estaba servida y que no se estaba aprovechando. Bueno, y ha tenido un importante número de viviendas, se tiene una carga de vivienda cooperativa muy fuerte, hay otros programas también, y a su vez, obviamente, porque la ciudad no tiene límites precisos, han surgido privados que tienen terrenos enfrente a estas cooperativas que también los venden a las cooperativas así. Pero ha cambiado de una manera importante. Otra forma, esto es, en este caso ya es, sí, podemos pensarlo como una forma de expansión de la ciudad. Esto es una localidad Jun, en Río Negro, no sé si lo conocen, pero bueno, no es muy grande la ciudad. En su momento la intendencia, si no recuerdo mal, generó esta
digamos, la ciudad terminaba acá, donde se ve esta calle, generó esas 6 manzanas nuevas y se brindó esas tierras a cooperativas. Hoy en día esto está planteado de esta manera. Y por último, de estos 3 casos que quería mostrarles, que tienen que ver con su consolidación, densificación y expansión, un caso que también es como bastante interesante y quizás como medio paradigmático de que estos se ubican, es el cementerio central, el barrio sur. Acá antiguamente existía el gasómetro y existía un corralón de la intendencia donde se guardaban camiones de recolección de basura. Y había, bueno, es un terreno grande. En su momento, estos terrenos se tiró abajo de ese corralón, no tenía sentido que, de hecho, toda esa zona de ahí ya no estaba servida por el servicio de la intendencia. Y en fin, lo que se hizo fue dar tierras a cooperativas, esas que están acá, ¿no? Y ahí también lo que les decía anteriormente, o sea, el pensar que una política habitacional o una política de vivienda tiene que estar acompasada de decisiones políticas también en lo urbano y en este caso de la ciudad. Lo mismo que les comentaba en cuanto a Puerto Fabini o Malecón son terrenos que son, digamos, hay una presión del mercado sobre esos terrenos muy fuerte, son terrenos valiosos, ¿no? Estamos hablando que están a 4 cuadras de 18, a 2 cuadras a 1 cuadra de la Rambla, eso de la Rambla, y bueno, eso permitió que hoy en día ahí existiera ese nuevo paisaje urbano, ¿no? Que a su vez hay que pensar lo que les comentaba también, cuando vemos esto, o sea, no son solamente viviendas, sino que ahí detrás de eso hay una cooperativa, hay una organización barrial, hay, en el caso de las cooperativas de Ciudad Vieja, por ejemplo, en el momento de la pandemia, han decidido generar merenderos, digamos, la plataforma, digamos, el proyecto urbano arquitectónico permite ser una plataforma social que habilita o puede no habilitar otras formas de generación de ciudadanía. Bueno, esto, por eso mostraba que es importante que exista un movimiento social en esto. Y esto es a nivel de esquema, y ya como empezando a cerrar, nada, recogiendo este vínculo entre la ciudad, esto obviamente es una caricatura de lo que en realidad no, o sea, es bastante más compleja, pero uno podría decir que la ciudad la produce el mercado, y el peso que tiene el suelo urbano, y los procesos urbanos que se dan en la ciudad, y bueno, y cómo juega el cooperativismo de esta manera. En este esquema yo lo planteo, como les comentaba previamente, el cooperativismo es tanto un movimiento cooperativo, es un movimiento social, pero también una política habitacional. Y acá está como su producción urbana arquitectónica, tanto la vivienda como el conjunto, como a su vez su relación con el barrio o los barrios cooperativos. Y en esto es lo que me parece como interesante también visualizarlo de esta manera, es como, bueno, de alguna manera el cooperativismo antiguamente, y en el trabajo ese que yo realizaba como de los orígenes, de investigación esta, estaba más atado, y también porque los discursos o las agendas iban más hacia ese lugar de reivindicar el derecho a la vivienda como el derecho que está en la Constitución, es decir, que la vivienda no es solamente una mercancía o un producto, sino que es un derecho, de la misma forma que nadie cuestiona si alguien tiene un accidente en la calle y hay que llevarlo a que lo curen en un hospital de salud. En la vivienda lo tenemos bastante más, es bastante más complejo y por tanto bastante más abstracto. Y bueno, ese discurso o esa mirada del cooperativismo hacia ese derecho, reivindicando ese derecho a la vivienda, hoy en día, o al menos el trabajo que yo vengo tratando de atar, y otras personas también, obviamente, está más atado a esto del derecho a la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad, no sé si lo han visto el concepto, pero es un concepto que maneja Lefebvre ya en el 68 también, pero que se ha venido evolucionando, que tiene que ver con esto, no solamente con acceder, el derecho a acceder a los bienes o los servicios de la ciudad, por ejemplo, el estar cerca de la Rambla, sino también a ser parte y a participar en los cambios, en las transformaciones que va teniendo la ciudad. Y en eso, sin duda, el cooperativismo a nivel local es de los
ejemplos que podemos entender como positivos que toman parte o que juegan, digamos, en el tablero de hacia dónde va la ciudad. Si podría hacerlo mejor, sí. Ahora vamos a ver una cosa, podrían ser, sí, pero digo, es como para entenderlo. Entonces, bueno, acá les puse como algunos nuevos desafíos que se vienen dando hace un tiempo, que tienen que ver con esto: cooperativas de vivienda en altura, cooperativas, como ya veíamos, el complejo Boulevard, pero el complejo Boulevard es de ahorro previo, es decir, que contrata a una empresa constructora. Esta es una cooperativa de ayuda mutua. O sea, de la misma manera que veíamos la foto aquella, donde se estaban pasando los ladrillos, hoy en día la cosa es bastante más compleja, ¿no? Ellos construyeron, esta cooperativa construyó un edificio de 9 pisos a cada 2 cuadras del Palacio Legislativo, y tiene que ver con esto también de qué espacio en la ciudad usan o pueden acceder las cooperativas, pero también a qué espacios tienen derecho a acceder. Esto es una cooperativa que yo acompañé un poco el proceso de búsqueda de terreno, es una cooperativa en Florida. La ciudad de Florida, no sé si conocen, no existen muchos edificios, ahora 7, 9. Y en su momento ellos estaban en búsqueda de terrenos en la periferia para hacer el clásico esquemita que veíamos ahí, de la vivienda doble, con un fondo, ¿sí? Y bueno, los privados que tenían terrenos de dimensiones que pudieran viabilizar los proyectos, se subieron al carro, por decirlo de alguna manera, y salían muy caros. Sumado a eso, había que seguir en esta lógica de extender la ciudad, había que llevar servicios, había que, en concreto, llevar saneamiento, por ejemplo. Y haciendo los números y evaluando entre la cooperativa, resolvieron que había una vivienda que conocían de una señora a 2 cuadras de la plaza, que estaba dentro de la zona donde podía construir en altura, y se embarcaron en esto, lo cual es como muy... nada, me parece como... digamos, fue una tirada fuerte y que lograron llegar a buen puerto. Y otro de los casos de nuevos desafíos, digamos, de cosas que se están dando como de una forma como innovadoras dentro de este sistema que, como decía el video, que exista un sistema como este, o que esté, digamos, que tenga tantos años, ya más de 50 años, lo bueno es que sin duda que es como consolidado, que ha logrado traspasar esos vaivenes políticos que les comentaba, pero lo malo quizás como sistema es un sistema que se ha transformado en algo muy rígido, que está muy consolidado, ¿no? Como cualquiera de nosotros que nos vamos viendo viejos y que después nos cuesta cambiar. Entonces, hay varias digamos, de reflexiones que se vienen dando en cuanto a buscarle nuevas exploraciones o a entender qué potencialidades puede tener el cooperativismo como para seguir transformando esos nuevos paisajes urbanos. Y en concreto esto es una experiencia que se viene dando ahora, hace ya unos años, pero todavía está como en proceso. Estas son imágenes preliminares, o sea, son de trabajo de gente que está trabajando en el CCU, en el Centro Cooperativista Uruguayo, que me permitió mostrarlas. Es una experiencia de cooperativa dispersa, se llama, es una cooperativa en terrenos surge un poco de voluntad, digamos, de inquietud académica de la UDELAR, de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR, voluntad política de la Intendencia de Montevideo, una comisión de vecinos que existe en la Ciudad Vieja, la comisión de vecinos de Plaza 1, y la propia Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua, que está como evaluando la posibilidad de generar esto, que es esa cooperativa dispersa. ¿Qué quiere decir? En zonas como la Ciudad Vieja, donde los lotes son chicos, los predios son chicos, donde no podríamos hacer un conjunto de viviendas de 50, que es un número razonable para optimizar los costos fijos de una construcción, y bastante menos, lo que se está evaluando es construir en varios terrenos, pero siendo una misma cooperativa, ¿no? Y bueno, y por último mostrarle esto, que es el caso de la cooperativa La Borda, su cooperativa de Barcelona, que este año fue premiada con el premio Mies van der Rohe, Arquitectura Emergente, y que lo que llama la atención, esto porque también, ¿no? Nosotros como Uruguay siempre nos es importante vernos en espejos ajenos, ¿no? La cooperativa esta, dentro de su página, yo acá atrás
traduje todo, o sea, traspasé todo lo que estaba en la página de ellos, que si quieren después la ven, que es laborda.com. Resaltan el modelo de usuarios de Uruguay, resaltan que el régimen de usuarios les permite a ellos tener una vivienda en sesión de uso, que supone también una apuesta al valor de uso en vez de un bien de consumo o un valor de cambio, es decir, la vivienda como una mercancía, y que lo entiende como una reinvención de ese derecho a la vivienda que encuentra una fórmula de acceso y gestión comunitaria. Y por último, para cerrar capaz esto que vimos el otro día, pensándole un poco en el corte, como les decía, que si bien no es el eje de la conversación, pero ¿qué nos dejó la pandemia o qué cosas pueden, en el caso del cooperativismo, cuáles pueden ser sus potencialidades a desarrollar a partir de estas repercusiones que ha tenido en la agenda urbana o en la agenda vivienda la pandemia? Bueno, yo marcaba dos simples, o sea, esto fue muy rápido, pero bueno, pensar que durante la pandemia las cooperativas permitieron generar esta red de cuidado. Esta red de cuidados, dice ahí, tanto para las infancias como para los adultos mayores, espacios de recreación, de sistemas de compras colectivas, de merenderos para el barrio, como les contaba, y otras experiencias. Que de alguna forma son fortalezas de lo colectivo. O sea, existen también conjuntos de vivienda de propiedad horizontal que durante la pandemia generaron experiencias similares. Pero bueno, con lo que le decía, la fortaleza de lo colectivo permitió, de alguna forma, ellos ya tienen algo ya hablado, digamos, o la propia forma hasta jurídica de la cooperativa les permite les habilita a generar otras experiencias. Y después algo que no es para nada menor es que la gente, digamos, que los que vivían en cooperativas durante la pandemia, existe el subsidio a la cuota, y muchas de esas cooperativistas que estaban, o sea, dentro de las cooperativas que aún están pagando el préstamo, se generaron subsidios para núcleos familiares que sufrieron baja de ingresos económicos. Lo cual también, si uno pone hacemos el ejercicio muy simple de poner a alguien que esté alquilando una casa en un edificio privado, es bien diferente. Y bueno, y dentro de esas potencialidades a desarrollar, yo quería marcar estas cuatro, que me parecían como algo de lo que el otro día en la conversación Federico planteaba también, de bueno, qué potencialidades tiene el cooperativismo que no se están dando y que podría apoyarse. Y bueno, uno es sin duda consolidar los sistemas de cuidado, ¿no? Más allá de la pandemia, consolidar sistemas de cuidados desde una perspectiva integral, quizás con una perspectiva como la del urbanismo feminista, que atienda tanto a adultos mayores como a las infancias. ¿Por qué? Por lo que les decía previamente también, porque la propia cooperativa, hasta como figura jurídica, les permitiría generar nuevos desarrollos. Otra cosa es integrar nuevos programas, espacios, más allá de la vivienda. Las cooperativas, como yo les comentaba, están regidas por un reglamento de producto del Ministerio, donde son viviendas de áreas mínimas. Son viviendas de 2 dormitorios de 65 metros cuadrados, de 3 dormitorios de 70, de 4 dormitorios de 85, 90 metros cuadrados, donde es muy difícil generar ese plus que a veces precisamos cualquiera de nosotros en una casa que no sea simplemente un dormitorio. Entonces, bueno, las cooperativas, ahí se podría pensar también en generar espacios, pongo ahí, de cowork, de cuidados, o otros plus que hoy en día necesitamos de la vivienda. Por otra parte, bueno, incorporar más decididamente la dimensión de la sustentabilidad ambiental, ¿no? O sea, hay cooperativas que por su interés o inquietud se embarcan en desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con lo sustentable, pero podría ser también una política del propio ministerio, ¿no? Por ejemplo, como ahí, sistemas pasivos de acondicionamiento térmico, huertas urbanas, en fin, que mismo la cooperativa está en la borda, desarrolla parte de estos ejemplos. Y después tiraba uno que medio de los pelos, pero me parecía que estaba bueno pensar también dentro de la lógica y la agenda urbana que se generaba a partir de la pospandemia, que tiene que ver con la movilidad urbana. Bueno, las propias cooperativas podrían promover otras formas de movilidad. ¿Por qué? Por lo mismo, porque
sus formas jurídicas te les podría habilitar la compra de un auto, por ejemplo, para decir algo, ¿no? Que fuera. Y tener vehículos compartidos o promover la movilidad activa. Y bueno, y dejo esto que es como una conceptualización del derecho a la ciudad de Harvey, que bueno, que resume un poco lo que yo venía contando. Que de alguna forma el derecho a la ciudad no es solamente a acceder a bienes, a los recursos, sino que es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros deseos, un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. La perspectiva de lo que yo tengo para contarles es eminentemente de mercado. De una oferta y una demanda de una mercancía que es la vivienda. Y donde operan fuerzas en el mercado que le van dando dimensión diferente a esos movimientos que mencionó el anterior ponente de densificación o de ampliación de la zona. Pero eso es una dinámica que se da entre oferta y demanda con un contexto particular de cada lugar, de cada país, pero con algunas reglas que están siendo globales. Entonces, ¿qué es lo que voy a intentar yo transmitirle a ustedes? Les voy a transmitir por dónde vienen esas fuerzas actualmente a nivel global que se traducen o se customizan, se hacen locales a nivel de Uruguay. Les voy a dar algunos ejemplos. Eso es lo que yo voy a tratar de transmitirles brevemente en este espacio. A ver, la vivienda, y acá estamos hablando de viviendas familiares, ¿no? De la solución, no del negocio inmobiliario visto ampliamente, que implica inversiones inmobiliarias en logística, inversiones en locales comerciales, en shopping, etcétera, que es parte del negocio inmobiliario. Vamos a ver qué fuerzas interactúan en hacer ciudad de vivienda. Y a nivel general, lo que yo les puedo marcar en ese juego de oferta, demanda, de disponibilidad de dinero y de clientes para hacer vivienda, se están dando algunas fuerzas a nivel global que también se aplican en Uruguay. ¿Qué está pasando? Lo que ustedes, algunos elementos ya conocen y que operan en todos los negocios. Está pasando una disrupción tecnológica potenciada con las consecuencias de una pandemia, con fuerzas que permanentemente están actuando en el mercado, en todos los mercados, pero sí en el mercado inmobiliario permanentemente, que es la demografía y el cambio generacional, más una cuarta fuerza que tiene que ver con la oferta y demanda de dinero para el sector inmobiliario. Entonces, digamos que son el planteo de las fuerzas que interactúan, chocando y complementándose para crear un mercado. Y ese mercado tiene consecuencias en la habitación, en la ciudad. ¿Qué consecuencias tienen? De nuevo, ya fueron nombradas. O la ciudad se hace cada vez más densa, o se va expandiendo, o ambas cosas a la vez, que es lo que está sucediendo ahora. Repasemos brevemente la lógica. Voy a tratar de hacerlo más hipnótico y esquemático posible para que entiendan la lógica. Esto, a su vez, si yo no se lo hago de una manera simplificada, nos perdemos en el bosque, porque además de estas fuerzas que yo las estoy simplificando, hay muchas otras actuando. Disrupción tecnológica, ¿por dónde pasa? Lo más fácil de ver es la disrupción tecnológica que pasa en acercar el producto al cliente y en customizar, según el anhelo del cliente, ese producto. Cada vez es más rápido, más personalizado. Esa disrupción tecnológica aprende lo que nosotros queremos, o aspiramos, mejor dicho, y lo va moldeando de acuerdo a nuestro gusto. Nos va diciendo, si vos querés vivir acá, allá, qué posibilidades de tener una vivienda en ese barrio, con esas características que aspiracionás, y incluso con el formato del layout que uno necesita.
Porque la tecnología está aprendiendo permanentemente. Ustedes cada vez que entran a su celular están aprendiendo de ustedes. Y en el negocio inmobiliario lo que está aprendiendo es a dónde aspiran a vivir, cómo aspiran a vivir, cómo viven, si son solteros, si están casados, si piensan casarse, si tienen un novio, si están recibidos. Todo eso se está aprendiendo permanentemente con cada entrada del teléfono de ustedes. Y hay portales en los cuales ustedes entran, esto es en España, pero se está expandiendo rápidamente y pronto va a venir a Latinoamérica. Ustedes entran y no le dice el portal la oferta de viviendas que hay. Al revés, le pregunta dónde quiere vivir, cómo quiere vivir, qué espacios quiere tener. Y el portal le acerca a esa oferta. Y si esa oferta no existe, ¿qué es lo que hace el portal? Aprende esos variables que ustedes aspiracionales tienen de vivienda, se lo dicen a un desarrollista y el desarrollista va acumulando esa información y la va a poner en el mercado cuando tenga determinada dimensión. Entonces, la disrupción tecnológica existe. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Agreguémosle la pandemia a la disrupción tecnológica. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Empezamos a vivir de otra forma. Y la principal consecuencia de la pospandemia es la disrupción laboral. La disrupción laboral en el mercado inmobiliario tiene varias consecuencias. Dos, primera, sobre las oficinas, ya no son tan necesarias. Segundo, sobre el espacio que habito, necesito un lugar para trabajar. Tercero, sobre mi entretenimiento y mis necesidades culturales. Cuarto, mi preferencia de movilidad. Y eso le va dando forma. La pandemia le dio forma a otra, catapultó, aceleró otras necesidades que antes nosotros las teníamos latentes, pero no las podíamos llevar al mercado. ¿Por qué? Porque iba a ser muy diferido en el tiempo que estas tendencias pudieran concretarse. Hay estudios que dicen claramente de que era un anhelo de la gente ya no trabajar de 9 a 5 en sus trabajos. Y todos los días, yendo de 9 a 5, con el transporte público bueno, malo, regular que tenga cada ciudad. Sin embargo, ¿qué lo hizo la pandemia? Aceleró ese proceso. Entonces tenemos, el mercado está aprendiendo lo que ustedes quieren, ustedes están queriendo otras cosas como consumidores, porque tienen otras preferencias diferentes, y la tercera variable que yo les decía que siempre existe y que está actuando es la demografía. Brevemente, ¿qué es lo que está pasando con la demografía? Yo soy de la generación de Baby Boomer. Tengo 57 años. Me formé y estuve en un aula como ustedes en la década del 80. Y ya soy un Baby Boomer tardío. Pero todos los baby boomers tenían como anhelo principal la vivienda propia y la conformación de una familia tipo. Y ahorrábamos desde temprana edad para llegar a esa vivienda, con créditos a 25 años. Los baby boomers ya se están retirando del mercado, se están achicando, han tenido una o dos viviendas. Casi todos los baby boomers tienen una vivienda en propiedad de habitación más una vivienda en balneario o segunda vivienda. Eso le dio paso a la generación siguiente, generación X, que es hoy en día una de las generaciones más activas en el mercado inmobiliario. Heredan parte de los baby boomers, es decir, una parte de la propensión al ahorro y a una familia tradicional, pero ya con una conformación diferente respecto de lo que es la concepción de familia. Se casan más tarde. Los baby boomers se casaban entre los 23 y los 27 años. La generación X ya se casa entre los 27 y 30, la generación millennial después aproximadamente a los 32 años. Por lo tanto, el periodo en que uno se casa y hace familia marca también el momento de mayor necesidad de formar una nueva vivienda, tener una nueva vivienda. Y esa necesidad era la que perseguía el anterior sistema de financiamiento de las viviendas. Uno empezaba a necesitar una vivienda a los 23, 25, 26 años, tenía que ahorrar 25 años para tener la propiedad, llegaba a los 50 con la vivienda en propiedad.
Todo eso cambió. La generación millennial ya no aspira a tener una vivienda en propiedad, no tiene las condiciones laborales para poder ahorrar 25 años para comprarla, no se casa a los 23 ni 25 años y tienen otras necesidades diferentes para su consumo de locomoción, de entretenimiento, de viajes, etc. Eso tiene una repercusión en el mercado. Entonces, cuando entra al mercado la generación X y ahora los millennials, que son los que van a estar mandando en el mercado en el 2030, es decir, en poco tiempo, la conformación del mercado va a ser diferente. Ya necesitan ellos menos espacio para vivir, porque además tienen incorporado una especie de comunidad en la cual ellos no tienen problema en compartir, en sociabilizar en espacios como cocinas, áreas de entretenimiento, amenities, etc. Entonces, de ahí surge necesidad de menos espacio, menos posibilidades de compra de más espacios por metro cuadrado, y aparecen las soluciones del co-living, que es una respuesta del mercado a esas condicionantes. El mercado actúa rápidamente cuando cambian las condiciones del mercado. Y van a actuar más rápidamente de lo que ustedes creen. ¿En qué situación estamos ahora? Cambios generacionales. Pero les decía, menos necesidad de espacio en las viviendas, más propensión a vivir en comunidad, menos propensión al transporte, menos ansia de tener transporte propio. ¿Y eso en qué termina? Termina en la centrificación, es decir, áreas centrales de la ciudad con todos los servicios en los cuales no se necesite mucha movilidad, van a tener su demanda en estas generaciones que les estoy hablando, en la de millennial hacia la generación ya después creo que viene la alta. ¿Por qué? Y ahí aparecen estas soluciones de ciudades que rápidamente puedan uno transportarse por vehículos propios como pueden ser las motos, los patines o la bicicleta. Porque el cambio generacional lleva a eso, las posibilidades económicas llevan a eso y hay un movimiento hacia la centrificación. Pero al mismo tiempo hay movimientos y fuerzas de mercado que actúan hacia la expansión de la ciudad. ¿Y cuáles son esos movimientos y esas fuerzas que actúan hacia que las ciudades se expandan de diferente manera? De que también y simultáneamente existen otros sectores de mercado que no son dependientes del financiamiento de terceros, del financiamiento bancario, hipotecario, etcétera, que lo que buscan es habitar, son las soluciones que se llaman de cohousing, que tienen en común con el sistema cooperativo que en las soluciones de cohousing se determina en esa comunidad cómo van a ser las áreas verdes, cómo va a ser la circulación, cuáles son las reglas de convivencia, pero en el ambiente privado, ¿no? Y también se determina cuáles son las áreas que cada uno quiere habitar con determinadas normas que le pone esa comunidad. Esos son fenómenos ya que se apartan un poco de la ciudad, que no dependen tanto del transporte público y que van armando comunidades ya no en los regímenes centrales de la ciudad. Si las dos fuerzas de mercado no actúan de manera armoniosa, lo que se ve es que el peligro que se corre, dependiendo de cuál de las fuerzas actúa más sobre la otra, es que si hay demasiada propensión hacia la expansión de las ciudades, hay menos recursos públicos para darle cabida a eso, y las ciudades se vuelven como una dona, es decir, el aspecto central de las ciudades se van paseando, se van pauperizando, y las ciudades se expanden con mayor absorción o inversión pública que muchas veces no se puede cubrir, lo tienen que hacer los privados. Entonces, esas dos fuerzas tienen que actuar de manera coherente, por eso que está y toda la regulación urbanística, la regulación que el Estado impone para incentivar que áreas centrales de la ciudad no se despuelen. Y dejar que la iniciativa privada expanda las ciudades hacia otros lados. Esos son
los aspectos que de alguna manera están interactuando. Y voy a nombrar el último y después voy a poner ejemplos en Uruguay de todo esto. El último de los efectos que hay que prestarle muchísima atención es que hoy en día la mayor parte de la inversión mundial, de los fondos de inversión mundiales, se están colocando en viviendas para arrendamiento de renta, o sea, son los fondos internacionales o fondos locales que van adquiriendo en propiedad de viviendas para arrendarlas, pero la tendencia a la que hay que prestar atención es que los fondos globales lo que están haciendo es invirtiendo en ingeniería y construcción, sistema de ingeniería y sistema de construcción. Y están poniendo mucha investigación y desarrollos para esas áreas. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que esos sistemas de ingeniería y construcción sean cada vez más baratos para que haya mayor acceso a la vivienda y en áreas centrales o descentralizadas. Es algo así como que con sistema de construcción nuevo y impresora de 3D se puedan estar armando viviendas en las cuales se arman en un galpón y ustedes las colocan ya hechas en la Sierra de Minas. Entonces ahí ya van a la descentrificación más increíble que ustedes puedan imaginar. Están en una vivienda hecha en un galpón, puesta en una sierra de minas, que lo único que necesitan ustedes es internet y van a poder trabajar desde ahí. Y eso ya no crea ciudad, crea una solución habitacional sumamente descentrificada. Los desafíos son enormes. Las fuerzas que están actuando son enormes. Los cambios para las ciudades son trascendentes. Desde el punto de vista urbanístico, los desafíos implican aprovechar al máximo lo que existe, revalorizar lo que existe, no impedir que la iniciativa privada se expanda a otros lados y apueste a otros lados con sus propias reglas de juego. Y dejar también de que quienes quieren no vivir en ciudad y poblar pueblos que en Europa hoy te dan una vivienda por 10 euros para que esos pueblos sigan teniendo vida, también sean una alternativa de vida. Las alternativas son enormes. Lo que hay que saber ver es dónde están las oportunidades y cuáles son esas fuerzas y cómo van a estar interactuando. En Uruguay, para terminar, en Montevideo. Montevideo ha tenido diferentes etapas de desarrollo. Hay una etapa, la década del 80, cual por fallas del mercado de alquiler, buena parte de la población de Montevideo emigra hacia Canelones, a la costa, a la segunda vivienda de la generación baby boomer que yo les decía. Los baby boomer tenían una segunda vivienda en la costa de Canelones, se mudaron hacia ahí por problemas del mercado de rentas de Montevideo. Esa fue la primera oleada migratoria hacia Canelones. Como otro hito del mercado importante, un área central de la ciudad que se está haciendo rápidamente depredada, el centro, Córdoba, Palermo, un área que tiene todos los servicios y que ya por efecto del tiempo y de la depreciación estaba perdiendo valor. Ahí aparece la ley de vivienda promovida y le dio un surgimiento a esas áreas centrales. Volvió a centrificar. La inversión privada llegó hasta ahí y le dio una renovación. Lamentablemente no pudo rescatar todavía la ciudad vieja. No llegó hasta ahí, pero áreas centrales de la ciudad fueron rescatadas. El otro movimiento que existe es el que tiene que ver todo el efecto ese que tiene la Ruta 101, los barrios de La Taona, etcétera, que es un negocio básicamente de loteo, porque es un negocio de privados que forman su propio contexto habitacional con inversión evidentemente privada y desarrollo privado. Y hay un último fenómeno para remarcar, que es toda la densificación de lo que se llama las áreas de los lagos que están cerca del aeropuerto. Todo lo que tiene que ver con el lago Calcaño, los lagos que están por ahí sobre la avenida Llanata y similares. Ahí hay un fenómeno para estudiar que es muy reciente y en el cual en 10 años, desde cero vivienda construida, en 10 años, del 2011 al 2022, aparecen hoy en día 85.000 metros cuadrados construidos y en los próximos 4 años van a haber 85.000 metros construidos más. Van a haber 170.000 metros cuadrados construidos, que es una enormidad, y en corto tiempo en esa zona.
Entonces, ¿cuál es el fenómeno que hay que estudiar? ¿Cuáles son las necesidades que está cubriendo en esas zonas? ¿Cuál es el nicho de mercado al cual se está dando necesidades? Y atender también a que hay otras áreas cercanas a esas que están teniendo depreciación en los precios. Una referencia a los precios del mercado. Áreas que ustedes conocen como muy valorizadas, Puerto del Buceo, el Golf, Punta Carretas, andan en el entorno de precio de venta de $3.700. Todo lo que es Puerto Buceo y Golf. Ya en la avenida de Calcaño, en los lugares de los lagos, ya los precios de venta de lo que ya está construido rondan los $3.400. Por lo tanto, rápidamente se acercó a áreas, esa área nueva se acercó a las áreas top de Montevideo y ya superó el valor de áreas consolidadas como Pocitos y Punta Carretas. ¿Qué está marcando eso? Nuevas necesidades de un público, de una demanda que se está yendo hacia nuevas partes de la ciudad, expandiéndose hacia Canelones y abandonando Montevideo. Como resumen, y lamento haber sido tan rápido y tan hipnótico en lo que acabo de decir, como resumen, tecnología, más efectos post-pandemia, más necesidades de inversión en el sector inmobiliario, le están dando un nuevo formato al mercado global. Esas oleadas o esas ondas que vienen globales están acercándose a Uruguay. Un mensaje final para los que están más cerca del mercado inmobiliario. Había mucha expectativa de que el mercado inmobiliario lo iba a cambiar una afluencia masiva de argentinos. Los argentinos no están cambiando el mercado de Montevideo. Todo el efecto argentino está yéndose hacia Maldonado. Los lagos no son un fenómeno argentino, son un fenómeno de Uruguay y de Montevideo. Por lo tanto, no busquemos por ahí las causas de lo que está sucediendo, son un poquito más profundas. Lamento tener este tiempo para transmitirles, espero que les haya más o menos quedado claro cómo es que están obrando las fuerzas del mercado en forma global y en forma local de Montevideo. Es muy bueno, Daniel. Muchas gracias. Yo creo que, según lo que le había dicho, que se va a tener que retirar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no tanto un comentario, pero sí alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Para Daniel. ¿Qué puedo hacer? Sí, ahí dejo la última. Decinos tu nombre, por favor. ¿No? Marcelo Sadre, acá, de afuera, pensado de la charla. No, la consulta que se me venía a la cabeza es en función de todo lo que estaba pensando, si había algún análisis, estudios, si tenías una sensación de que ese fenómeno se podía aplicar justamente por poblaciones que vivían en esos barrios, sí, la sensación que se están adquiriendo vivienda en esos lugares, por lo cual uno podría pensar que habría una oferta de vivienda en alquiler, por ejemplo, en esos barrios adicional que podrían estar en el mercado. Originalmente, el público que fue a esos barrios del año 2011 al 2016, más o menos, era genuinamente consumidor final. Esos barrios de los lagos, sobre todo los que estaban sobre Avenida de las Américas, consumidor final, y son esos edificios bajos. A partir de la pandemia, ya se había generado en el 2018, ya esa área estaba siendo estudiada por fondos de inversión e inversores ya para renta. Y esto explotó a partir del 2021. Esto que yo te decía, el cambio de 85.000 a 170.000, le está cambiando la fisonomía. Ya no son los que están comprando público para habitar, sino que hay muchos que son para alquilar. Esa demanda que hay en esos lados de vivienda para alquilar, que son viviendas familiares, está saliendo de Carrasco, básicamente, Carrasco Punta Gorda. Y también capaz que de Pocitos, ¿sí? Pero se está mudando para ahí. ¿En busca de qué? En busca de menor tiempo de traslados, porque ahora hay una oferta complementaria de oficinas por el lado de Carrasco, que esto es muy necesario, y también se está dando la oferta de centros comerciales. Hay un centro comercial ya
conocido, ahí donde está Carwan, va a haber otro centro comercial donde está Punta Cana. Entonces, ya con eso se está completando un entorno como para que haya vivienda de alquiler. Sí. Santiago, Santiago Rubio de Santiago. Urbanismo. En línea con esto que estaban hablando ahora, a todo este movimiento, ahí me surge la pregunta de estos barrios, de todos los edificios estos de, digamos, con unidades para una clase económicamente alta, del golf y, bueno, de carretas, se están vaciando y están, porque además son unidades muy grandes. ¿Cuál es ¿qué está sucediendo ahí? Sí, Si mirá la evolución de los precios de Punta Carretas y de Golf y Puerto del Buceo, esos son precios que se están manteniendo el valor. En general, en el resto de los barrios, salvo lo que es Paso Carrasco, que de nuevo es un fenómeno parecido a este de los lagos, que ha tenido mucha demanda, en general hay una tendencia del 2018 para acá a la baja de precios. ¿Por qué? Porque hay una mayor oferta, hay una oferta grande de apartamentos en Pocitos, incluso Cordón y áreas centrales, lo que está hoy provocando un sinceramiento de precios porque no hay tantos compradores en esa zona. Sin embargo, lo que vos decís de Punta Carreta, Puerto del Buceo, eso te mantiene el precio y en esos últimos, en el caso del Puerto del Buceo, al revés, la tendencia es al alza. Hay que analizarlo con más detenimiento, pero yo lo que veo es que está saliendo esa población que se va hacia esos lados, está saliendo más de área altamente densificada como Pocitos, como Villaviar, como Malvin y Punta Gorda, por lo que me han dicho la gente que se interesa en comprar en esos lados, ¿no? Tenés que hablar con los operadores y te dicen, no, los que están viniendo son de tal lado. Sí. Patricio Amarillo, también, estudiante de Belgrano. En realidad, en cuanto a lo que comentaste sobre el crecimiento inmobiliario que está generando en todo lo que es Montevideo, si realmente existe un público, quizás hay muchos inversores, tanto de Uruguay, tanto pero caminando de Uruguay, pero si realmente existe un público, el cual después ha habido todos estos proyectos que están generando. Te lo junto con la mía, Sí, ya que claro, estamos, porque sí, claro. la vincula también con un tema que dijo él. Tú dijiste que en los últimos años en 10 años se pasó de 0 a 85.000 metros cuadrados y que en 5 años más iba a duplicarse. Y él dijo que en 50 años, desde el año 67, pasamos de 1.400.000 habitantes a 1.600.000. O sea, estamos hablando de que en 10 años se duplica en un valor de 200.000 metros cuadrados y que por el otro lado, en 50 años solo tuvimos un crecimiento de 200.000 personas en cuestión. Entonces, o sea, en línea con lo que él dice, la lógica sería que el centro se vaciara y se fuera a la periferia, pero en rigor con la ley de promoción de vivienda, el centro también se densificó. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque si no somos más, ¿quiere decir que somos más atractores de inversiones? ¿O dónde está? A ver, son diferentes públicos, ¿no? El de centro, Cordón, Sí, está claro, pero la cantidad del censo, mira cantidad, ¿no? A ver, el mercado inmobiliario de Uruguay es un mercado de disrupción, es decir, los hogares se fragmentan, de fragmentación, esa era la palabra que no me salía. Okay. Se fragmentan los hogares. Incluso Uruguay está teniendo la misma tendencia que otros países de nicho inmobiliario de gente sola. La soledad, hoy en día, es un fenómeno global. Y globalmente se le están dando soluciones a la soledad mediante propuestas inmobiliarias que lo que hacen, por ejemplo, es ser más flexible con la mascota, pues la gente se acompaña con mascota, o incluso tratan de hacer comunidad entre gente sola, por lo menos para sociabilizar en algunos ambientes. Antes vivían de a 4, de a 6, ahora Y vivían de a ahora, 1. claro, Uruguay, el mercado inmobiliario de Uruguay es un mercado de fragmentación y renovación. Entonces, lo que dice Gabriela y lo que tú percibís es verdad. Para que suceda eso, hay áreas centrales que se despuelvan. Hay áreas que dejan de ser lo mismo. Y en Montevideo, es un departamento básicamente de emigración. El saldo neto de Montevideo es de emigración. Tiene un saldo negativo
de personas que habitan Montevideo. Entran muchas, pero salen muchas. ¿Y cuál es el principal destino de la gente que migra de Montevideo? Canelones, lo ha sido históricamente. Primero hacia Ciudad de la Costa, ahora con otro efecto. Después hacia el lado de los barrios privados y ahora con este efecto nuevo de creación de un nuevo polo de desarrollo. De 85.000 metros cuadrados a 170.000, de algún lado salen. Uno, por eso yo se los dije, uno podría pensar, se está apostando a que vengan un montón de argentinos. Con las inmobiliarias que he hablado de la zona, me han dicho que no llegan al 5% de las ventas argentinas. Los argentinos se están yendo todo para mañana, los que vienen. Perdón, para reafirmar lo que tú decías, Daniel, sobre la fragmentación, que tú llamas la fragmentación, hay una curva de disminución del tamaño promedio de los hogares que afecta a todo Uruguay, pero además afecta a todas las clases sociales. Es muy interesante ver eso. Y esa curva es muy fuerte y muy rápida. Uruguay va a estar al nivel de los países europeos más envejecidos, digamos, en términos del tamaño de hogar en muy poco tiempo. ¿Ah? O sea, estamos muy cerca. Y entonces esa es la nueva demanda de vivienda. La nueva demanda de vivienda es que con la misma población hay mucho más hogares. ¿Ah? Y yo te diría que incluso es el principal factor de demanda de nueva vivienda. Es más importante eso que el crecimiento genuino demográfico, en términos numéricos. ¿Ah? Entonces, claro, eso resuelve la paradoja que siempre tenemos de decir, pero si la población no crece, ¿por qué se extiende la ciudad? ¿O por qué se densifica la ciudad? Bueno, porque los hogares crecen, ese es el tema. ¿Cómo crece? Si se expande, digamos, la ciudad. O la ciudad es como, claro, por supuesto. Porque es una ciudad muy chata, Claro, de baja densidad. Claro, eso es otra discusión que por ahí la podemos retomar para no hacerle esperar más a Gabriela también, ¿no? Pero es un tema interesantísimo. Pero es una pregunta, porque como que vos nombraste algo al pasar, en esa cuestión de que los mercados leen las nuevas necesidades, las demandas y responden y van adaptando sus productos al mercado, Big Data. Pero también dijiste otra cosa, que es que llegaron a Uruguay, cosa que no había, los fondos de inversión, ¿no? Que hace un tiempo están trabajando y descubriendo estos nichos. Estas oportunidades para colocar capital. Eso habla de un modelo nuevo, digamos, de concreción del negocio inmobiliario. Y conocemos ya otras experiencias globales donde esos fondos de inversión, ¿no? Es decir, el negocio de colocar dinero sin una demanda atrás ha generado unas distorsiones complicadas. Sí, correcto. En el caso de la burbuja española. Correcto. Sí, sí. Tenemos que estar atentos a eso. ¿Cómo lo visualizás? ¿O algo es un fenómeno en Uruguay todavía muy chico que no nos tiene que asustar, pero realmente es una preocupación que puede desequilibrar y después afectar a toda la sociedad? Si es un negocio privado, termina... Es verdad, digo, la base de lo que vos decís... Además es una cuenta muy financiera. No, pero vale la pena verlo. Vale la pena verlo. En primer lugar, es evidente, el problema que puede generar una gran influencia de capital hacia este mercado, ya lo vimos en 2008, está ya la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, que, ojo, esa era una burbuja del crédito hipotecario. Crédito. La misma la de España. Y la misma la de España, eso te iba a decir. Por eso tomo tu ejemplo, pero lo relativizo. Esas eran de crédito hipotecario. Y que tenía que reventar porque se estaban dando estas pujas que te estaba diciendo. La gente pauperizaba su laburo, o trabajo mejor dicho, ganaban menos, tenían menor certidumbre y se les seguía dando crédito. O sea que eso tenía que reventar. Porque acá vamos a defender al sistema rajatabla. El sistema tiene sus fallas y cuando revienta, revienta. Cuando vos me hablas ahora del nuevo fenómeno, yo tengo dos cosas para decirte. Primero, hay una responsabilidad del Estado de regular institucionalmente el accionar de los fondos y el control de los fondos. También vos me podrás decir, bueno, pero eso existió en Estados Unidos y reventó. Bien, pero hay lecciones aprendidas. Todos los fondos están regulados y están controlados.
Pero estos fondos, a diferencia de aquellos, ya no son de crédito, son construir y alquilar. Y asumen el riesgo de, si sube el alquiler, tendrá más rentabilidad, si baja, y la ventaja de que pueden esperar. Es la respuesta moderna o postmoderna a lo que era el crédito hipotecario. El crédito hipotecario te lo daban a largo plazo para que vos alquileras la vivienda en propiedad. El mercado cambia. Ya no podés acceder al crédito a largo plazo. Nuestras necesidades cambian, porque no son las mismas ahora que las que había. Antes vos tenías un trabajo por 20, 30 años, o 20 años, ahora eso no lo tenés. Entonces vos sos más móvil, más necesidad de alquilar, porque tenés que renovar tu vivienda, incluso la vas a renovar por tus necesidades familiares, y el fondo te da una solución a largo plazo. Porque va a estar esa vivienda capaz que no podría ponerse en alquilar. Olvídate ya del mercado en el cual te compraste un apartamento para alquilar, eso ya no hace ciudad, no hace mercado. El mercado ahora te lo hacen los fondos de inversión que pueden poner 20, 30 millones y construir una torre de 12.000 metros. Y que tiene economía de escala para después esperar a largo plazo los retornos y darte un alquiler más accesible. Y acá vuelvo a decir un poroto, y no quiero atrasar a Gabriela, un gran poroto a favor del Estado uruguayo cuando puso, para mí tan trascendente como la ley de cooperativa, la ley de promoción de la vivienda. Este mercado sería un desastre porque no tendríamos la posibilidad de alquilar en áreas centrales de la ciudad si no hubiera la oferta que hay. Sería un desastre. Bien, vamos a dividir los temas. Voy a hacer lo más breve posible. Manden un mensaje que están en camino, que ya terminé. Movilidad y tecnología, naturaleza, experiencia de usuarios e identidad local y social. Voy a tratar de barrer un poquito algunas tendencias de algunos temas, como decía Daniel, algunas cosas que se fueron ajustando de los desarrolladores inmobiliarios en cuanto a ciertas demandas o tendencias de consumo, otras que lo trajo la pandemia o ciertas variaciones que venía viendo, y otras, bueno, que se van dando y se van consolidando en distintos lugares. Movilidad y tecnología. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué puede ser? ¿Una pista? El núcleo central de un edificio. Sí. Esta es la torre Porsche en Miami, ¿tá? Que está, a ver, estos son extremos, pero también quiero ver de determinados extremos qué cosas conceptualmente se pueden incorporar o qué cosas eventualmente hay que esquivar o necesariamente no hacen a aportar valor a otras culturas en las cuales están insertas. La Porsche Design vale más. Tiene varios sesgos por los cuales puede apreciarse, digamos. Hay un tema tecnológico y de infraestructura y de desarrollo de tecnologías que hacen viables determinadas amenities, por decir algo, en los edificios de condominio en Estados Unidos, por ejemplo. Y otros temas que son más intangibles, como son el beneficio de pertenecer, ¿no? Determinadas cuestiones que hacen a alianzas comerciales entre marcas de cierta reputación para poner un producto en el mercado y valorizarlo en determinado punto. Lo que hace esta torre, básicamente, es poner un núcleo de circulación central con el auto como protagonista, digamos, y lo que generan son como ascensores verticales que uno entra con su vehículo y lo sube por ese núcleo central y lo deja aparcado en su unidad onda al lado del living, digamos, ¿no? La torre además tiene otra serie de cuestiones tecnológicas vinculadas a las amenities de robotización y ese tipo de cosas, y bueno, y tiene todo un tema de vinculación también de servicios anexos, de servicios concierge, de shopping, de compras, de movilidad en la ciudad y todo lo demás, que hacen al posicionamiento de una marca tradicionalmente de movilidad y de autos que se asocia con un desarrollador inmobiliario y le ponen este tipo de temas, ¿no? Por otro lado, Uber, que todos conocemos como empresa de taxis, está trabajando ya ahora en temas de vehículos eléctricos autónomos, especialmente en transporte colectivo, digamos, de gente, y hace todos los años un summit, un congreso global al cual invitan a gente de la industria aeroespacial, de aeronáutica, de baterías, de carga eléctricas y todo lo demás, y
tratan de proponer los llamados skyports, que son la arquitectura por la cual supuestamente van a ser como aeropuertos de drones no tripulados, que son los que van a llevar a la gente, es como el nivel superior al CUTSA, digamos, son los ómnibus que llevan a la gente, pero por y intermediarios con el tema de transporte de aviación civil, digamos, que son los servicios de taxis aéreos no tripulados, pero colectivos, digamos. Entonces, para ello se generan estructuras. De hecho, hicieron un concurso antes de la pandemia, al cual invitaron a 5 o 6 estudios de arquitectura. Uno de ellos fue Humphreys & Partners, que es un estudio con sede en Dallas, Texas, pero del cual su jefe de innovación, Chief Innovation Officer, jefe de innovación, es el arquitecto Walter Hughes, que es de la generación nuestra de Facultad de Arquitectura, es uruguayo y trabaja allí. Y bueno, hizo una presentación ante miles de personas en base a estos proyectos que se hicieron y se desarrollaron acá en Uruguay y se presentaron allá y fueron como premiados y reconocidos por gente de la industria, ¿no? Hubo proyectos de esos 6 estudios y se trabajó en conjunto con todas esas empresas que son las que están viendo lo que va a ser la movilidad colectiva, se supone de acá a 10 años, pero lo están planteando para más, y cómo se inserta ese tipo de movilidad y de infraestructura a nivel urbano a temas domésticos de vivienda particular o colectiva. Entonces se tratan de tener estos vehículos, que son para distintos tipos de pasajeros, por lo general en esos skyports o edificios vinculados a esos, o en otro tipo de edificios como de helipuertos a nivel de viviendas colectivas. Entonces, en ese estudio desarrollaron algo que se llama el Apartamento del Futuro, que es un proyecto presentado en el marco de ese concurso, digamos, y que desarrolla un edificio, digamos, que básicamente de usos mixtos para cowork, cohouse, residencial, comercial, y fue presentado como para hacerlo en la isla de Manhattan, ¿no? 100% sostenible, con certificación LEED, con energía solar y eólica, reciclaje de aguas grises, unidades inteligentes, amenities robotizados. El resultado en sí es un concepto de vivienda y oficina y usos mixtos bastante innovador y que adopta todas esas tendencias para volcarlas en estos nuevos espacios. Entonces, bueno, ellos lo que están haciendo ahora actualmente es buscar inversores o presentarse en distintas instancias de búsqueda de modelos de negocios a nivel inmobiliario que adapten este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, un poco la imagen de lo que supuestamente va a generar es muy tipo supersónicos, pero es un poco en lo que están trabajando ese tipo de industrias, en modelos de movilidad aérea que tengan su arraigo y su recolectamiento, no sé, recolecta de pasajeros a nivel de vivienda general, digamos, y a nivel de helipuertos, que cada vivienda tenga ese tipo de facilidades como amenities o como servicios para cada uno, ¿no? Base con parte deportiva, sanitaria, comercial, otro tramo como oficinas, otro de viviendas. Bueno, es lo que plantean para ser construido en el sur de Manhattan. Bueno, básicamente eso. Hay otra, esto concretamente con Humphreys & Partners, después vuelvo con otro modelo de ellos, porque es interesante en otro sentido. Pero mientras también está la parte del Sidewalk Labs, que es como un brazo de innovación a nivel urbana de Google, que están haciendo experimentos o cuestiones más experimentales de gestión urbana con barrios
en Toronto, digamos, donde prueban todo el tema de transporte, movilidad, como es tema de usos de energías renovables y todo lo demás, y bueno, para ver de cambiar y de tener ese tipo de cosas ya desde el proyecto en los temas. Hay otro tema también de toda la parte de transporte general en la ciudad y es como que muchas de las cosas de tecnología a nivel de vivienda se van adoptando, por un lado, lo que ya hay en hotelería, por ejemplo, entonces a nivel de cerraduras, de accesos, de servicios de amenities, de gestión de servicios por medios de aplicaciones, y todo eso, y van migrando a la parte de vivienda. Otro tema de enganche también es el tema de Smart Cities, digamos, que en las ciudades se van implementando, o sea, es como que se estima que para el 2050 gran parte de la población, entre un 70 y un 80% de la población mundial va a vivir en ciudades, entonces toda esa gestión tecnológica, pero que en realidad para Smart Cities la parte de tecnología es un 20%, todo el resto del 80% es de innovación, de creatividad, de modelos de negocios y de gestión urbana aplicada a nivel más de planificación, digamos. Y bueno, entonces esa vinculación de lo que es la Smart City por medio además de sistemas eficientes de iluminación, toda la parte de iluminación urbana es la que genera los sensores para establecer y medir las métricas desde seguridad, flujos de tránsito, iluminación, sistemas de residuos y todo lo demás. Todo eso se va gestionando a través de la parte de la infraestructura de iluminación en las ciudades. Otro tema es la vinculación con la naturaleza, específicamente después de la pandemia, pero que ya viene como en un recorrido bastante largo. Hace varios años hubo una competencia que la generó Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, que puso como visión el París de 2050, y el proyecto ganador fue uno de un estudio que se llama Vincent Caillebotte, es un estudio francés, que planteó como cosas bastante dramáticas en cuanto a la introducción del verde en la ciudad de París, pero estas cosas a veces extremas son las que van traccionando determinadas líneas por las cuales las ciudades se están moviendo en cuanto al tema de los techos verdes y la parte de el poder gestionarse, no solo por un tema de captación de dióxido de carbono o de generación de biodiversidad a nivel de fauna y flora en la ciudad. Hay un tema también de producción de alimentos y achicar la brecha del transporte y llevar ese tema del concepto ahora que se llama nearshoring, que es la parte de hacer más cercana la parte de producción y estar vinculada con lo que decías tú, de que están gestionando el tema de las supermanzanas, digamos, y darle prioridad al tema de la producción local y todo lo demás. En ese sentido también, el estudio de vuelta de Cambridge & Partners, no es que le tenga cariño, pero justo dio con dos estudios, con dos temas bastante innovadores. Tuvieron una mención hace unos años en la competición Ivolo Skyscrapers, que es una competición que la conocerán, es como de rascacielos bastante extremos. Ellos hicieron una solución que es lo suficiente extrema como para haber llamado la atención y no tanto como para poder insertarla en modelos de negocios o a nivel comercial en el estudio. ¿Qué propusieron? Se unieron con una parte de la cátedra de biotecnología de acá de la ORT, que le fue a dar una charla Carlos Sanguinetti al estudio de ellos, y parece que se apasionaron tanto que se trenzaron en temas conceptuales y terminaron diseñando un rascacielos donde la parte crítica y clave es envolverlo en temas de vegetales y como modelos de generación de energía para hacerlo sustentable y que el proceso de los desechos tengan tecnologías innovadoras como bioreactores de algas, biofachadas y todo lo demás. De ahí surge el nombre de Bioscrapers. Pongo las carátulas así porque son notas que de hecho están en el Ministerio de Diseño y que pueden ir a verlas más en profundidad, más allá de los titulares, ¿no? Esto, como les digo, no solo ganó una mención en el proyecto ese, sino que está siendo como parte del portfolio de negocios del estudio para poder ofrecerlo, y se une desde tendencias que hay desde Milán, de Stefano Boeri, con el Bosco Verticale y el tema de envolver los edificios en temas vegetales, a usarlos como vehículos reales de
ser agentes de cambio de la huella de carbono que deja un edificio. Está todo dentro de la agenda mundial de que hacia el 2030 o el 2050 la huella de carbono sea cero. Entonces, bueno, hay que alinear paulatinamente todos los procesos de construcción, de planificación, de diseño y de mantenimiento, sobre todo de estos edificios, que más allá de las certificaciones ecológicas, hay un tema de responsabilidad social, ambiental y todo lo demás, que es en el camino que se está a nivel comercial y residencial, digamos, ¿no? Hay temas también de lo verde relacionado a los temas de las granjas urbanas. Hay varios lugares como Chicago o ciudades en Canadá que tienen una reglamentación municipal que porcentaje de las azoteas de los edificios. Eso que en Uruguay todavía está bastante como subutilizado, tanto de la parte verde como de la parte del uso real, social, comunitario, lo que sea que se le puede dar a la azotea de un edificio, ¿no? Hay edificios por ejemplo, en Copenhague, que son incluso de un estacionamiento, y arriba le ponen como estaciones de gimnasia, de juegos, de todo lo demás. Tú te sentás ahí arriba y tenés una carpeta de pavimento ultra tecnológica con juegos y con cosas, dominás toda la vista del río, del puerto, y tenés como un lugar de expansión que no es menor, y acá eso casi que no se da, ¿no? Una pauta de esos que, por ejemplo, han inaugurado un montón de hoteles acá, y casi ninguno tiene un rooftop, o sea, casi ninguno tiene una azotea utilizable socialmente. A nivel de viviendas, los edificios particulares, la parte de azoteas está para el tanque de agua, para colgar la ropa en el mejor de los casos, pero ni uno tiene, o alguno, ahora miento, hay unos que fui a ver hace un par de meses en Carrasco que inauguraron, que es como que las plantas de arriba son todas dúplex con azoteas adjudicadas a cada uno, entonces tenés todo el parrillero, las reposeras, todo asignadas a cada local. Es como que si tú compras el penthouse, ya te haces acreedor a la parte de arriba, que viene toda, además diseñada, con iluminación, pérgolas, equipamiento y todo lo demás, pero es bastante excepcional. O sea, la generalidad es que de todos los edificios que hay en Montevideo, gran parte no utilizan ese tipo de cosas. La parte de la incorporación de todo el tema de plantación, cultivo y todo lo demás de granjas urbanas exteriores con clima no controlado, digamos, e interiores con clima controlado, ya está bastante difundido y se propone muchas veces también como parte de las amenities de un edificio. Sirve para eventualmente ser parte como de productividad del tema del suministro de alimentos. En vez de ir al súper, te vas a la azotea del edificio y tenés ese tipo de cosas. Hay dos empresas puntuales, una de las más grandes, hay varias ya, incluso con gente que en los inversores, ya hay gente tipo Elon Musk, el hermano de Elon Musk, que se llama Kimball Musk, que está muy atrás de todas estas cosas de producción orgánica, verde y a gran escala, y con ambientes controlados también. Pero muchas de estas empresas tienen atrás inversores bastante pesados que dan la pauta de que se están trabajando o tratando de temas que van bastante más allá de lo que es poder servirte una lechuga para la ensalada del mediodía desde la azotea de tu casa, ¿no? O sea, son granjas a muy gran escala, a veces en interiores de lugares cercanos a la ciudad, es una cosa también como de comercio de proximidad, y que alimentan, desde azoteas, que alimentan la parte de esos usos mixtos que hay abajo en los basamentos de los edificios y que incluyen restaurantes, clubes o viviendas, y suministran allí también. Este es un ejemplo, por ejemplo, de Pasona. Pasona es una empresa con sede en Tokio, en el centro de Tokio, que tiene un edificio normal, podríamos decir, pero cuya fachada está toda completa en verde. Pero no solo la fachada. Pasona, además, cumplo con decir, es una empresa de selección de personal, o sea, no tendría por qué hacer eso si no lo quiere, pero es un tema como a modo filantrópico o de interés social. Trata de cultivar y de educar a los operarios, a los empleados, en ese tema de la sostenibilidad en ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en los interiores están plagados de cultivos de distintas formas.
antes del mediodía pueden pasar por las cuestiones, cosechan sus hierbas que quieren y las ponen en sus platos en la cantina al mediodía. Los asientos de la cantina tienen abajo un banco de semillas que ellos se pueden llevar a sus casas. En el hall del edificio tienen como plantaciones que justamente van variando el escenario totalmente todo el tiempo. A veces está cosechado, a veces está plantado, a veces hay flores, a veces hay hierbas, a veces hay otras cosas. Entonces eso va generando también como un ecosistema distinto. Tienen las salas de reuniones que tirás la mano y agarras un tomate, por ejemplo. Entonces es como una cosa como muy pintoresca y está hecho en una escala que sí requiere mucha tecnología y mucho presupuesto, pero aterrizado a nivel local y a decir, bueno, ¿qué puede uno inspirarse o sacar de ese tipo de conceptos? Es mínimamente ese tipo de cosas, ¿no? El que en la azotea del edificio de uno puede haber de repente, una huerta compartida o un espacio social de compartir determinadas cosas que aporten a esa cuestión de comunidad y de producción en conjunto, digamos. Hay empresas concretas, como esa Airfarms que vimos antes, y esta que se llama Plantagon, que concretamente es un modelo de negocios que tienen, que ofrecen distintas escalas de cultivos indoors, o sea, internos, con climas controlados, ya sea para complemento en una cocina doméstica, para anexo en un edificio, justamente en una azotea o lo que sea, o edificios completos para generar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, retrofitting, extension y new building. O sea, tienen como, básicamente son esos 3 módulos y en esas distintas escalas son con las que se mueven ofreciendo ese servicio, digamos, de ese tipo de cosas. Todo esto del tema de los cultivos interiores, hay 1000 ejemplos a nivel de desarrollos inmobiliarios en muchas ciudades del mundo y que vienen como enganchados. También se está haciendo desde el Meet Lab todo el tema incluso en asociación con empresas como Philips para la parte de iluminación LED y un montón de cosas. ¿Para qué sirve todo esto además? No es para tener la parte de la lechuga arriba en la azotea, también se hace para los hábitats supuestamente extraterrestres o extraplanetarios, digamos, y parece medio de ciencia ficción, pero no lo es. Toda la industria que por un lado se tracciona a nivel de industria aeroespacial y de determinadas tecnologías justamente de transporte extraplanetario, también tienen que ir vinculadas a resolver necesidades o cuestiones de que si uno pone una colonia de gente en Marte, el año X va a tener que ir acompañada de acelerar determinadas tecnologías para que esa colonia de personas pueda subsistir en esas condiciones, digamos. Entonces, todo eso genera determinada aceleración de tecnologías y de cosas que sirven mientras tanto, por ejemplo, la impresión 3D para generar domos, para generar cuestiones subterráneas o no en los espacios extraterrestres, pero esa misma tecnología 3D es la que se está usando en una empresa en Chile, por ejemplo, que tiene una impresora 3D de hormigón para generar viviendas para gente como viviendas más económicas, digamos, que se están haciendo ya en Chile en ese sentido, y hay varios lugares donde ya las impresoras 3D están en ejercicio y como parte del negocio de determinados desarrolladores inmobiliarios, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda la parte de humos, de ambientes controlados, de climatizaciones, de excavaciones, de cómo se genera todo ese tipo de cosas, se van generando en estos proyectos que son como de ciencia ficción, pero que en realidad muchas de las cosas que se generan a veces para estas cosas de la industria aeroespacial después se terminan usando en ambientes como más domésticos con determinadas cosas, ¿no? Hay empresas varias, desde la Agencia Aeroespacial Europea hasta promotores privados como Elon Musk o los Emiratos Árabes Unidos, que están haciendo en Dubái modelos de ciudades ya con arquitectos como Norman Foster o Barker Ingalls, que están de hecho haciendo propuestas en esos lugares, en base, por lo general, las reiteraciones que son en base a módulos o a domos que se van como acoplando y generando como distintas cápsulas, más justamente de la parte de producción de alimentos, otras más de parte operativa, otras más de parte tecnológica, pero que un poco van generando esas cosas. Entonces, acá también hay otros que son modelos de negocio de desarrollos inmobiliarios que tienen eso, como basamentos con determinados usos mixtos, una parte intermedia, de repente justamente con las plantaciones esas, y una parte superior de uso residencial,
que es la que tienen. Pero bueno, en rigor, parte de eso, de lo que uno puede extraer, por lo menos a poca escala, a escala más moderada, es eso, es tener un techo verde, un techo con uso un poco más productivo, digamos, que meramente para instalaciones, digamos, ¿no? Otro tema es el tema de la experiencia de usuarios e identidad local. Un ejemplo de ellos, hay miles, o sea, pero bueno, trato de acotar en base a algunos ejemplos. Se inaugura la semana que viene en Londres, y es la Battersea Power Station. No sé si conocen el disco de Pink Floyd, que lo tiene en la tapa. Es una usina que está en la vera del Támesis, estaba desafectada desde el año 80, sufrió miles es como una especie no sé, de punta del tigre nuestra o lo que sea, que desde hace años tenía miles de ejemplos de proyectos propuestos, y finalmente ganó uno, que es un master plan de un estudio inglés, y a su vez intervienen desde Norman Foster, Barger Ingalls, hay varios estudios que lo hacen. Abre ahora, el 14 de octubre, la primera fase de todo el tema. Quedó es como que tienen el corazón del tema es tener un edificio icónico, desafectado de la función principal, reformulado a otros usos, básicamente comerciales y todo lo demás, y rodeado por un master plan de viviendas, de bloques de viviendas de distinta autoría y de distinto estilo, con paisajismo, sectores urbanos públicos diseñados y todo lo demás. Y bueno, esto es lo que abre ahora el 14 de octubre en Londres. Todo lo que es la sala de máquinas, todo lo que son la parte de corredores, es como que tiene como una especie de... en determinado momento fue el edificio de ladrillo más grande del mundo, y le mantuvieron toda la estética de la parte como una especie de art déco interior mezclado con un tema industrial, que lo mantuvieron en la parte comercial y hasta la sala de máquinas y todo lo demás, e incluso es atractor de empresas multinacionales como Apple o Google, que se instalan y ya tienen contratados espacios en esos lugares, comprobando un poco que también la parte de ciudades, que las ciudades que son un poco más vibrantes y más atractivas y que generan más divisas y por turismo y por inversiones, son las que también mezclan, tienen un equilibrio entre la parte de herencia cultural y cuestiones más antiguas, pero recuperadas, con temas más de vanguardia, digamos, ¿no? Entonces, en esa apreciación de la identidad y de la introducción en desarrollos inmobiliarios que no solo hacen hoja blanca en la planificación, sino que incorporan parte de lo anterior, es donde está un poco la riqueza de eso. Y cuando uno va a lugares como en Londres también, al norte, hay un desarrollo inmobiliario relativamente nuevo que se llama Coal Drops Yard, arriba de King's Cross, la terminal internacional, que hicieron en lo que era la terminal de abastecimiento de carbón de Londres para toda la ciudad. Lo recuperaron con un proyecto de Thomas Heatherwick, y alrededor de eso se generaron todo un barrio que la verdad que es increíble. Agéndenlo si tienen la oportunidad de visitarlo en algún momento, porque es justamente esa riqueza que tiene de la convivencia de usos mixtos, comerciales, de oficina, de juego, de sede de empresas como la Central St. Martins, el Hotel St. Regis, sedes de restaurantes, de chefs reconocidos, tiendas de marca variada y todo lo demás que hacen. La verdad que es un paseo que es increíble. Acá seguimos, esto es el efecto general de Wilkinson Air, que recuperó la planta general, y el proyecto lleva como 10 años, estuvo parado, después siguió, y bueno, nada, pero básicamente un poco lo que genera es ese valor de la identidad local, que estuvo probada también por el tema del premio Pritzker de arquitectura hace un par de años a la pareja francesa de Lacaton y Basal, que a lo que se dedican básicamente es a recuperación de edificios y, bueno, manteniendo ese tipo de cosas, atendiendo al tema de que el edificio más sostenible o sustentable es el que no se construye, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que balancear, sobre todo con lo que decía
Daniel, para, por un lado, densificar la ciudad o consolidarla también, como decía él, y poder expandir, pero con criterios y visión de qué es lo que se tiene. La otra ventaja que tiene este tipo de acciones, cuando uno recupera la herencia cultural de la ciudad y parte de ese tipo de valores arquitectónicos, es la narrativa que puede haber atrás del edificio, el sentido de pertenencia de comunidad y a su vez el valor agregado que tiene en la comunicación, en la parte del marketing, digamos, ¿no? Que es como sentir que se va, esto que dicen como que es masivo pero íntimo al mismo tiempo, bueno, está, todas esas cosas que no te la da un edificio nuevo, ¿no? O sea que estos son algunos de los bocetos y de los renders preliminares que había cuando lo vendían, digamos. Y bueno, nada, básicamente proyectos como estos tienen no solo el objetivo de reconvertir íconos de la ciudad que pertenecen a la memoria local, digamos, sino que, bueno, que están formando parte reconvirtiendo y reformulando todo un entorno y revivando todo un entorno de la ciudad que no es menor, ¿no? Otro ejemplo de esto, que tal conocen todos más o menos, es el High Line, pero el High Line como valor, además de recuperación de una vía elevada de tren antiguo, digamos, el valor que demostró tener este tipo de acciones es la revitalización de un área que estaba deprimida, no solo revitalizarla, sino hacerla crecer exponencialmente en cuanto a la atracción de inversiones inmobiliarias. De hecho, esto generó la creación de Hudson Yards, que es el barrio que después del Rockefeller Center fue la inversión más grande inmobiliaria en Estados Unidos, digamos, ¿no? Y todo lo que se generó alrededor, que también es un aporte en recaudación de impuestos y de temas de inversiones exponencial también, ¿no? A nivel social, hay un tema también que es transversal, que un poco lo sobrevolamos en los temas anteriores, y es una preocupación bastante transversal, desde Perú hasta Japón. Los países tienen este tipo de más acentuado o menos acentuado, el tema de la tercera edad y de la economía plateada como desafío como solución de vivienda, entre otras cosas. La economía plateada tiene un tema de alcances enormes, desde temas financieros hasta temas de cuidados en distintas áreas, pero bueno, a nivel de vivienda, lo que genera son oportunidades de negocio, justamente dependiendo de la clase de cuidado, de atención de cuidado y de gravedad o de intensidad de cuidado médico que deban tener. Hay algunos que son solo vivir en comunidad y tener determinadas prestaciones de amenities o de cuestiones desde deportivas hasta de cuidados médicos, otros que ya tienen que ser un poco más intensivos. Pero hay otros que son como un poco más de creatividad, que de repente es como que hicieron como una especie el gobierno de Finlandia hizo como un programa de prueba donde juntaba, digamos, grupos de gente joven que de repente tenía que acceder a vivienda y no podía o no tenía los recursos, con gente adulta que sí tenía los recursos y tenía la vivienda, pero no tenía la compañía, y de repente es como que en ese mix resolvían dos problemas en uno, digamos, ¿no? El tema de la vivienda para gente mayor tiene como todas estas cosas de cuidado distinto, y el BidLab también del Banco Interamericano de Desarrollo se está ocupando mucho a nivel, sobre todo de América Latina, de esas cosas. Este es un ejemplo de IKEA en conjunto con el gobierno de Suecia, digamos, y un desarrollador inmobiliario particular, que justamente está haciendo casas para la tercera edad con diseños específicos de corredores más anchos, señalización acentuada, sensores de humo, de calor y climatización especiales, servicios médicos acompañados, rampas, un montón de cosas que, bueno, que van probándose a nivel modular, a nivel del territorio, digamos, ¿no? Esto es otro tema también como más superficial, pero que también hace a esa cosa del beneficio de pertenecer inicial que veíamos. Este es el complejo Oceana de Costantini en Miami, es un desarrollo inmobiliario multimillonario, digamos, y que en las amenities lo que ofrecían es la copropiedad de obras de arte
de Jeff Koons y de otros artistas. Estamos hablando que, por ejemplo, compraron 3 obras de arte de Jeff Koons a $14 millones cada una, solo esas 3, ¿tá? Para que formen parte de la copropiedad, ¿tá? Entonces uno no puede no ser coleccionista de arte, pero en realidad vivo ahí y soy copropietario de esas esculturas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pasan por este tema. Y también el tema de juntarse, es un desarrollo, un proyecto de la firma arquitectónica, con interiorismo de Piero Lisoni, el desarrollo de Costantini. Ahí se ve también el valor de esas asociaciones que decíamos al principio, de firmas estratégicas, colaborando con un proyecto común. En el extremo opuesto de eso, tenemos a WikiHouses, es un inglés, Alistair Parvin, que vio el contraste, digamos, entre que la mayor parte de los arquitectos profesionales, en todo el mundo pasa un poco lo mismo, atiende el 1% de la población, que es la de altos recursos, que es la que los convoca, digamos, cuando el 90% restante, que son la gente de menores recursos, queda desprovista de ese tema o ligada a las acciones de subvención que pueda tener el gobierno a nivel más macro. Entonces lo que planteó es generar un modelo como una aplicación, digamos, donde se libera una patente que hace, como que genera como prototipos, digamos, de vivienda, casi de cápsulas, para vivienda muy económica o provisoria incluso, pero que libera el modelo y las licencias para que cada uno lo imprima en computadora o lo rutee en una carpintería y se haga su propia vivienda, que está toda estudiada para que no tenga determinados anclajes, para que tenga determinadas cosas. No digo que sea eso, pero de repente este tipo de cosas de ahora, de licencias y todo lo demás, sí se puede de repente ver, y sobre todo con temas de ahora, de todos los temas de la tecnología. Hay incluso, salto ahora también a un tema en Argentina, hay una startup que, por ejemplo, a nivel inmobiliario y de búsqueda de residencias, es como que pretende introducir el tema del metaverso en el tema. O sea, el metaverso es como poner de marketing lo que los arquitectos hacemos de toda la vida, que es hacer renders y recorridos virtuales, digamos, ¿no? Y en rigor lo que hacen es mapear todas las viviendas que tienen, necesitan una infraestructura bastante considerable, todas las propiedades que tienen las mapean 360 grados para que los visitantes es como que obvien a las inmobiliarias y puedan acceder directamente a cada propiedad en forma remota, digamos, pero teniendo una experiencia bastante realista, digamos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que un poco vienen a introducir otro tipo de modelos, pero de todo esto, de vuelta, lo importante es tratar de trasladar este tipo de cosas que a veces se van dando a nivel más macro y ver cómo a nivel micro, qué nos puede, en función de nuestra alcance económico o de cultura o lo que fuera, qué nos puede servir para, en cada desarrollo inmobiliario que pensamos o en el cual tenemos que aportar el valor agregado como profesionales, ser agentes de cambio en ese sentido, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a la parte social y todo lo demás, ¿no? Así que bueno, básicamente un poco eso.